los niños a la clase. Y mientras la hermana Leti pasa con los niños, hermanos, a su clase, solamente, y antes de ir a la palabra del Señor, quiero animarles, hermanos, a que miren su boletín conmigo. Si no tienen su boletín, hermanos, en la mesa de información están los boletines. Quiero animarle a que usted se lo lleve a su casa para que pueda ver las próximas actividades que tenemos en esta semana. Pero solamente quiero tomar un tiempo, hermano, para explicarles brevemente cómo funciona el boletín y cuál es el propósito de este boletín que damos cada mañana. Cuando usted abre su boletín, hermano, lo primero que usted encuentra a la mano izquierda es el orden del servicio. En el orden del servicio usted va a ver cada una de las cosas que nosotros hacemos durante el servicio de la mañana. Ahí están las lecturas bíblicas que vamos a tener, que vamos a leer. Está el orden en el que vamos a hacer cada una de las cosas durante el servicio, y está también el título del mensaje que se va a predicar. Ahora bien, en la parte derecha, hermanos, lo que encontramos, hermanos, son los anuncios. Ahí están los anuncios de toda la semana, o sea, de las próximas semanas. Y si usted se fija, hermano, en el mes de abril vamos a tener bastantes actividades. Yo quiero animarle a que usted lo apunte en su calendario, se lleve su boletín a su casa. Y lo próximo, hermano, que viene en el boletín es el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué es lo que es el Catecismo de Heidelberg, hermano? Este es un sistema de enseñanza que se basa en preguntas y respuestas. This is the Heidelberg Catechism. And we use it to have a family time of worship in our home during the week. Quiero animarles, hermano, a que usted use el catecismo durante la semana para, junto con su familia, estudiar la Biblia. Lo bueno del catecismo, hermano, es que usted no tiene que saber todas las respuestas. La respuesta está aquí, y también están aquí los textos bíblicos de donde salen las respuestas. Quiero animarles, hermano, que cada semana tenemos preguntas nuevas. Every week we have a new question and answer in the catechism. Quiero animarles, hermano, a que tome tiempo para tener este tiempo familiar con su familia. Lo próximo que tienen en el boletín, hermano, son los motivos de oración, the prayer request for the week. And every week we have 2 families that will be praying for during the week. Y también tenemos otros motivos de oraciones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Quiero animarte, hermano. Es por eso que es importante que cada domingo usted tome su boletín, lo lea, se lo lleve a casa, para que pueda tener los motivos de oraciones, para que pueda tener las preguntas del catecismo, y así podamos, hermanos, estar orando unos por otros durante la semana. Y por último, hermanos, en la parte de atrás del boletín tenemos algunas aplicaciones del mensaje que predicamos cada semana. La idea es que usted agarre el boletín, se lo lleve a casa, y durante la semana, en su tiempo personal de estudio bíblico, de oración, usted revise estas aplicaciones y le pida al Señor la ayuda para poner en práctica estas aplicaciones. The last part of the bulletin is we find the application of the message for the week. And the purpose of this is that we take time during the week in our prayer time and our Bible study in our home, review this application and ask the Lord the grace that we need to put into practice, the message that we hear. We don't want to be hearers only of the Word of God. We want to be doers of the Word of God. That is important, hermano. That is why we put this application in the bulletin. Quiero animarles, hermano, a que usted se lleve el boletín, hermano, lo use, porque es un recurso sencillo, pero es un buen recurso para la adoración familiar y para nuestro crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Quiero invitarles, hermanos, a orar. Let's pray together this morning and ask the Lord that He speak to our lives, to the preaching of the word. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios,
por la gran oportunidad que tú nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia, con cantos en nuestros labios, con ofrendas en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos das de poder ser parte de tu familia. Como dice tu palabra, Señor, nosotros también confesamos en esta mañana: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Padre, por ese privilegio te damos gracias. Señor, en esta hora, Dios mío, venimos, Señor, delante de ti con el alma, Señor, hambrienta de tu palabra. Y queremos rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, oh Dios eterno, ten a bien hablarnos a través de tu palabra en esta mañana. Señor, abre nuestros corazones de par en par para poder recibir con humildad tu palabra y ponerla, Señor, en práctica. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta mañana invada lo más profundo de nuestras almas, invada el lugar más íntimo de nuestro ser, Señor, y destruya nuestras excusas, Señor, y nos mueva, Señor, al arrepentimiento. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, te ruego en este día que por medio de tu palabra, Señor, tú hagas tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, te necesitamos. Queremos conocerte más. Queremos amarte más. Tenga bien, oh Dios, hablar a tu pueblo, por amor a tu nombre y por el bien de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, ayúdame a mí, oh Dios, a predicar con fidelidad tu palabra y a comunicar la verdad del Evangelio con claridad en este día. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Hermanos, en este día vamos a continuar nuestra exposición del capítulo 6 de la carta a los Hebreos, y específicamente, hermanos, vamos a estar enfocando nuestra atención en los versos 9 al 12, en el pasaje que acabamos de leer. Pero antes de ir a la palabra del Señor, antes de profundizar en estos versos y a manera de introducción a lo que veremos hoy, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada para que podamos poner en contexto lo que veremos hoy y de esta manera que podamos entenderlo. La semana pasada, hermanos, nosotros estuvimos enfocados en los versos 4 al 8 y consideramos, hermanos, en estos versos una de las advertencias más severas que contiene no solamente la carta a los Hebreos, sino también toda la Escritura. Y la advertencia, hermano, era una advertencia con relación a la apostasía. Y mientras estudiábamos este texto, nosotros aprendimos a la luz de estos versículos qué es la apostasía. La apostasía, hermano, la apostasía, hermano, es el abandono intencional de la fe después de haber participado de los beneficios del Evangelio. Eso es lo que la Biblia se refiere con apostasía. Este es un peligro, hermano, que corrían estos hermanos, y el autor a los Hebreos le escribe preocupados por ellos, porque ellos, hermanos, algunos hermanos entre ellos se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios. Algunos de ellos permanecían en un estado de inmadurez espiritual. Y el autor, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tengan cuidado, porque es posible que esta inmadurez espiritual los lleve a ustedes a abandonar su fe definitivamente. Ahora quiero enfatizar algo, hermano. La apostasía no es simplemente cometer un pecado. La apostasía es, como tenemos en pantalla, el abandono intencional de la fe. Y la apostasía, hermano, también aprendimos que es un proceso que es el resultado de la inmadurez espiritual. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es algo que avanza progresivamente. Comienza con ser negligentes en escuchar la palabra de Dios, el ser negligente en escuchar la palabra
te lleva a endurecer tu corazón a la palabra de Dios. Endurecer el corazón te lleva a un estado de inmadurez espiritual que, si no se supera, termina en apostasía. Y este era el peligro que estos hermanos estaban corriendo, que algunos de ellos podían definitivamente e intencionalmente abandonar su fe y hacerse enemigos públicos de Jesucristo. Porque, como les digo, la apostasía no es simplemente la persona que deja de venir a la iglesia. El apóstata se hace enemigo público de Jesucristo. Es una persona que llega, no solamente renuncia a su fe, sino que intencionalmente, hermanos, se convierte en una persona blasfema en contra del Señor. Y el corazón de esta advertencia, vimos que era, hermano, las consecuencias irreversibles de ella, que el apóstata no tiene, hermanos, oportunidad de salvación. Una vez que el apóstata traiciona la fe y se hace enemigo público de Cristo, para esa persona ya no hay más oportunidad de salvación, porque rechazó, pisoteó al único que podía salvarlo. Y esta advertencia, hermano, quiero que notes que fue hecha para quién, fue dada para quién, para cristianos. Amados hermanos, y la razón por la cual quiero enfatizar esto es porque cualquiera de nosotros pudiera pensar, nosotros no vamos a llegar a ese punto. Y a lo mejor muchos de los que habían abandonado la fe comenzaron también un día pensando, nosotros nunca vamos a llegar allí. La apostasía, hermano, es un peligro real. Sus consecuencias son irreversibles. Y es por eso que cada cristiano debe prestar atención a la clara advertencia de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, consideramos esta advertencia del peligro que corren algunos de apostatar de la fe, esto nos lleva a nosotros a hacer una pregunta. Si la apostasía es real, ¿podemos los cristianos tener seguridad de salvación? Si es posible que en algún momento de mi vida yo puedo apostatar de la fe, ¿es posible tener seguridad de salvación? Y esa pregunta, hermano, la que quiero responder en esta mañana, basado en los textos que vamos a considerar en este día. Y la respuesta obvia a esa pregunta es esta: sí, es verdad que la apostasía es un peligro real. Es verdad que la apostasía es un peligro sutil, que cuando se hace evidente, se hace visible, ya es demasiado tarde. Todo eso es verdad. Es verdad que en medio de la iglesia, a través de todos los años, hermano, y va a pasar hasta que Cristo venga, en medio de la iglesia van a haber personas que se van a identificar con Cristo, van a probar de los beneficios de la fe y eventualmente van a apostatar de la fe. Eso es verdad. Pero también es verdad que en medio de la apostasía, aun cuando muchos niegan la fe, los creyentes verdaderos, los verdaderos cristianos, los que han bebido de Cristo, la fuente de agua viva, sí pueden tener seguridad de salvación hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Y en esta mañana quiero darte, hermano, mostrarte en el texto dónde se basa nuestra seguridad. Hoy quiero, hermano, predicarte un mensaje titulado Seguros en medio de la apostasía. Seguros en medio de la apostasía. Y quiero que mires, hermano, conmigo el verso 9. Hebreos capítulo 6, verso 9. Mira este texto conmigo, hermano. Dice: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Vamos a hacer
un alto aquí. O sea, en los versos 4 y el 8, Él da una advertencia severa. Cuidado con la apostasía, porque una vez que traiciones la fe, no hay más sacrificio por el pecado. Es imposible que sean renovados. Y en el verso 9, Él cambia el tono y ahora procede a animar a los verdaderos creyentes. Y les dice, pero en cuanto a vosotros, amados, ¿quiénes eran estos vosotros? Estos vosotros era un grupo de creyentes en aquella iglesia que, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, habían permanecido firmes, habían retenido su esperanza en el Evangelio. Ahora, para nosotros poder entender la profundidad de estas palabras, debemos recordar que esta carta fue escrita a una iglesia pequeña. Una iglesia que se congregaba en una casa. Y por la historia, por récord histórico, sabemos que las iglesias, que en las casas, no eran más, hermano, lo máximo que llegaban eran a 20 personas. Contando niños, adultos, no llegaban a 20 personas. Las casas que las personas cristianas que tenían bastante dinero, que tenían casas más grandes, eran las casas que podían recibir hasta 20, tener reuniones de 20 cristianos, lo máximo. Habían otras que eran hasta 15 solamente. Esta era una iglesia muy pequeña. Y habían hermanos que habían apostatado de la fe. Habían otros que estaban considerando apostatar de su fe. Pero habían otros que, a pesar de todo eso, se mantenían firmes en su fe. Y estos hermanos, al igual que nosotros, necesitaban ser animados. Porque el peligro de la apostasía estaba cobrando, hermano, su factura en la iglesia. Y él dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, o sea, aunque esta advertencia ha sido tan severa, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Él está diciendo, hermano, el verso 9, lo que significa es esto: aunque la advertencia contra la apostasía ha sido severa, yo estoy seguro de la salvación de ustedes. Yo estoy seguro de que ustedes son salvos. Y quiero que notes, hermano, dónde el autor basa su seguridad. Cuando el autor dice estamos persuadidos, está diciendo estamos convencidos de la salvación de ustedes, estamos seguros de que ustedes son salvos. Pero no quiero que pierdan de vista cuál es el fundamento de la seguridad del escritor de la carta. Recuerda, este hombre o este hermano era probablemente uno de los pastores de esta iglesia. Él conocía a estos hermanos. Y cuando él le dice, yo estoy seguro de la salvación de ustedes, él no está diciendo, oh, este no es el anhelo de este pastor. A lo mejor ustedes sí van a ser salvos. ¿Verdad? Cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona está enferma, ¿verdad? Y otra persona viene y le dice, oh, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero cuando nos dicen esas cosas, lo que esa persona está expresando, ¿qué cosa es? Es un deseo, una esperanza de que todo va a estar bien. Pero ese no es el caso de este pasaje. Cuando él dice, yo estoy seguro de la salvación de ustedes, él basa su seguridad en fundamentos inconmovibles que él relata en este pasaje. Y este es el primer fundamento. Nosotros los cristianos, escúchame bien, podemos estar seguros en nuestra salvación. Vamos, hermanos, porque la seguridad eterna, nuestra seguridad eterna, descansa en la perfección del carácter de Dios. Y es ahí el primer fundamento de nuestra seguridad eterna. Cuando hablamos, hermanos, de la seguridad eterna, estamos hablando de la seguridad de la salvación. Y quiero abundar un poquito más en esto. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, aprendemos, hermano, que en el momento que una persona cree y se arrepiente de sus pecados, en ese momento, hermano, pasa
pasan varias cosas. Dios lo perdona, Dios lo justifica, Dios lo adopta como hijo de Él. Esas son las cosas que pasan cuando un pecador se arrepiente. Ahora, desde ese momento hasta que Cristo venga, el pecador cristiano va a lidiar ¿con qué? Con su pecado. Va a lidiar con una naturaleza pecaminosa. Vamos a tener luchas y pruebas y tenemos que seguir nuestro peregrinaje con nuestros ojos puestos en Cristo hasta el día que Cristo venga y ese día nuestra salvación sea consumada completamente. Sin embargo, aun cuando ese día no ha llegado, aun cuando los peligros son muchos, los cristianos aquí y ahora podemos gozar de seguridad eterna, de la seguridad de nuestra salvación, porque nuestra seguridad no descansa en nuestros esfuerzos, sino que descansa en la perfección del carácter de Dios. Amén. Y mira, hermano, digo esto por lo que dice el verso 10. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo aún a los santos. Amados hermanos, quiero que pienses en esto por un momento. En el verso 9, Él está diciendo, en cuanto a vosotros, yo estoy seguro de vuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás seguro de nuestra salvación, pastor? Dice, él responde, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. En otras palabras, amados hermanos, era apropiado recordar, que estos hermanos recordaran que Dios, porque Dios es un Dios justo, Él va a cumplir todas sus promesas a su pueblo. Amados hermanos, esta es la verdad detrás del verso 10. Porque Dios es justo, Él va a cumplir todas sus promesas a su pueblo y por eso nosotros podemos tener seguridad de salvación. Ahora bien, pensemos en este versículo por un momento, amados. Fíjate, cuando nosotros leemos el verso 10, cualquiera pudiera interpretar que el autor a los hebreos está enseñando un sistema de salvación basado en obras, ¿verdad? Porque dice, estoy seguro de vuestra salvación, porque Dios no es injusto para olvidar ¿qué cosa? Sus obras, o sea, esas obras son obras de obediencia a la palabra de Dios, y Él no es injusto para olvidar vuestro amor. Eso pareciera indicar que está enseñando, ustedes pueden tener seguridad porque ustedes tienen por las obras que ustedes hacen, pero no es lo que el texto está enseñando. ¿Por qué? Porque en otros lados de la Escritura, la Biblia claramente enseña que la salvación no es por obras, la seguridad no descansa en nuestro esfuerzo. La salvación es por la gracia de Dios, por fe solamente, en Cristo solamente. La salvación no es la recompensa de Dios a los que se portan bien. La salvación no es la recompensa de Dios a aquellos que se esfuerzan por portarse bien. La salvación es el regalo de Dios a aquellos que creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Y Dios ha, hermano, prometido que el que cree en Jesucristo y se arrepiente, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a justificar y Dios va, amados hermanos, a darles vida eterna. Y porque Dios es justo, Él va a cumplir esas promesas que ha dado a los que creen. Ahora, porque Dios ha prometido salvarnos, Él no solamente nos salva, sino que también Él, hermano, nos mantiene salvos, produciendo en nosotros
obras de obediencia a la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 10, nosotros, hermanos, estamos teniendo la versión del autor de los Hebreos, o sea, la manera en que el autor de los Hebreos, a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esta congregación lo mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses. Vamos a leer Filipenses, hermanos, vamos a buscar Filipenses capítulo 1, verso 6. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 6. Amén, hermano. Amén. Quiero que marques este texto en tu palabra, en tu Biblia, porque aquí una vez más la palabra del Señor nos da seguridad de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, hermano, Filipenses capítulo 1, verso 6, estando, ¿cómo dice el texto, hermano? Convencido. Fíjate la similitud que hay entre este versículo y Hebreos capítulo 6, versos 9 y 10. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Escucha bien lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esta iglesia: yo estoy convencido de esta verdad. Aleluya. Que aquel que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La salvación. Aquel que comenzó la salvación en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que el apóstol está diciendo es que el que con Dios, hermano, en este versículo hay varias verdades teológicas que no podemos pasar por alto. Número uno, la salvación pertenece ¿a quién? Al Señor. El pastor no puede salvar a nadie, la iglesia no salva a nadie. El único que salva es Dios. Él es el único que cambia el corazón del pecador. Él es el único que hace que un enemigo de Dios pueda llegar a amar a Dios. Él es el único que puede hacer que un desobediente venga a ser obediente. La salvación pertenece al Señor, pero esto también nos recuerda que Dios es poderoso para salvar. No hay hombre que esté fuera del alcance de Dios para salvación. Dios es poderoso para salvar a los que Él quiere salvar. Aleluya. Como veíamos el miércoles, cuando Cristo nos enseñó a orar, Él terminó la oración diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dios tiene dominio y autoridad sobre todos y en todo para salvar a pecadores. La salvación Él la comienza. Pero quiero que notes que de la misma manera que Dios comienza la salvación, Dios la sostiene y la perfecciona hasta el día en que Cristo venga por nosotros. El que ha bebido de Cristo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un apóstata y un verdadero creyente? Que el apóstata, el que traiciona la fe, solamente ha probado de los beneficios del Evangelio. Pero el creyente ha bebido de Cristo, la fuente de agua viva. Y los que han bebido de Cristo, podemos tener seguridad que hasta que aquel día glorioso venga, el Dios que nos salvó, Él nos mantendrá salvos. Él perfeccionará, completará nuestra salvación, hermano, hasta el día final. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque Dios, el Dios que nos salvó, es un Dios justo. Amén. Y si Él ha prometido salvar a los que se arrepienten, Él origina la salvación y la consuma también. Es por eso, amados hermanos, que cada creyente puede tener seguridad de salvación. ¿Sabe por qué el apóstol, el
el apóstol no, el autor a los Hebreos dice que Dios no va a olvidar vuestra obra y vuestro amor que habéis mostrado a su nombre. La razón, yo quiero que tú escuches esto bien, la razón por la cual Hebreos capítulo 6 verso 10 dice que Dios no olvida las obras de obediencia de sus hijos. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué? Él no las olvida porque Él es quien produce esas obras de obediencia en nosotros. Es por eso que Dios no las olvida. Porque esas obras no son nuestras. Es Cristo a través de nosotros. Es Dios a través de nosotros. Por eso Dios no lo olvida. Porque Él es quien la produce en nuestras vidas. Calvino, uno de los grandes reformadores, hermano, comentando en este pasaje, Juan Calvino decía: concluimos pues que Dios no nos paga una deuda, sino que cumple lo que de sí mismo prometió gratuitamente, y así lo cumple. En la medida en que nos perdona a nosotros y perdona nuestras obras, es más, no mira tanto nuestras obras como su propia gracia en nuestras obras. Por eso no se olvida de nuestras obras, porque en ellas se reconoce a sí mismo y la obra de su Espíritu Santo. Es por eso, amados hermanos, que Dios no se olvida de la obra de obediencia de sus hijos, porque cuando Él lo que ve es su gracia y la obra de su Espíritu Santo en nuestras obras, porque aparte de Cristo nada podemos hacer. Amén. Amén. Amados hermanos, nuestra seguridad de salvación descansa, amados hermanos, en la perfección del carácter de Dios. Dios siempre ha sido justo, Él siempre será justo, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso cada verdadero creyente, aquí y ahora, puede disfrutar de salvación. Porque Dios es Dios. Porque Dios es perfectamente justo, perfectamente santo. Y quiero enfatizar esta verdad. Nuestra seguridad eterna no descansa en nuestro esfuerzo. Nuestra seguridad eterna descansa en la perfección del carácter de Dios. Y esa verdad imparte fortaleza a nuestra fe. Esa verdad, hermano, renueva nuestra esperanza en Cristo. En segundo lugar, hermanos, nuestra seguridad eterna se hace tangible en nuestro amor por Dios. Esta es la segunda razón por la cual los creyentes podemos tener seguridad eterna. Hace un momento mencionábamos que, hermanos, la seguridad eterna no descansa ¿en qué? En nuestros esfuerzos, sino en el carácter de Dios. Pero la salvación, hermano, la salvación y nuestra fe en Cristo, la veracidad de nuestra fe, hermanos, se hace manifiesta, se hace visible a través de ¿qué? De nuestras obras de obediencia. Yo quiero que tú mires, vamos a volver a Hebreos capítulo 6, Hebrews chapter 6, y mira conmigo, hermano, el verso 10 nuevamente. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6, verso 10, hermano. Hebrews chapter 6, verse 10. Amén. Fíjate lo que dice el texto. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Amados hermanos, la segunda razón por la cual el escritor a los hebreos estaba seguro de la salvación de este grupo de creyentes
era porque en medio de la apostasía, en medio de los peligros que estaban experimentando, estos hermanos habían retenido su amor por Dios. Habían dado evidencia de que amaban a Dios. Y esa evidencia, hermano, de su amor por Dios testificaba de la salvación de estos creyentes. Porque es imposible que una persona pueda amar a Dios si antes no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y esta es una verdad que corre a través de toda la Escritura. Toda persona que ama a Dios es verdaderamente salvo. Nuestro amor por Dios testifica de nuestra salvación y por ende es el fundamento también de nuestra seguridad. Ahora, no quiero que pierdan de vista algo. El amor de estos hermanos hacia Dios no era algo oculto, no era algo privado, era algo que se hacía evidente a todos los que le rodeaban. Y dice, y esto lo vemos en que él dice: Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Esas obras, hermanos, son obras de obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hoy muchas personas dicen: yo amo a Dios. Si yo le pregunto individualmente a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿usted ama a Dios? La mayoría de ustedes, quizás todos me van a decir: pastor, yo amo a Dios. Pero si usted le pregunta a una persona en la calle, ¿usted ama a Dios? La mayoría, y más en el contexto hispano, la mayoría te va a decir: sí, yo amo a Dios. La pregunta es: ¿cómo yo puedo saber que verdaderamente yo amo a Dios? Y la respuesta a esta pregunta es importante, porque mi amor por Dios hace tangible mi seguridad de salvación. O sea, yo sé que yo soy salvo porque yo amo verdaderamente a Dios. La pregunta es: ¿cómo tú puedes saber que tú amas a Dios verdaderamente? Porque eso puede ser un concepto místico. Yo amo a Dios. Y mucha gente hoy te va a decir, y es por eso que este texto es tan importante, porque mucha gente va a decir: no, pastor, no importa lo que usted diga, yo amo a Dios, y lo más importante es que Dios sepa que yo lo amo. Mi amor por Dios es una cosa entre Dios y yo. Pero la Escritura enseña diferente. La relación con Dios es una relación personal, pero no es una relación privada. El amor a Dios se hace evidente, da frutos. Pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Verdad? Le voy a poner un ejemplo. Si ahora mismo Requio, imagínense que Requio acaba de casarse con su mujer, un matrimonio recién casado, y Requio le dice a su mujer: como yo te amo, tú eres mi vida. ¿Cómo la mujer de Requio puede saber que verdaderamente Requio la ama? ¿Cómo lo sabe? Por la manera en que Requio se relaciona con ella, ¿verdad? Nadie dice: yo te amo, y le da una galleta a su mujer. Bueno, en un mundo ideal, en un mundo normal, nadie le dice a su mujer: te amo, e inmediatamente le da una galleta. Nadie le dice a su mujer: te amo. O sea, cuando digo una galleta es un bofetón, una palmada en la cara, ¿verdad? Nadie dice: te amo, y no se comunica con su mujer durante la semana, ¿verdad? De la misma manera, en nuestra relación con Dios hay evidencias que hablan de la veracidad de nuestro amor por Dios. Y una vez más, ¿cuáles son esas evidencias? Josué, baja un poquito el micrófono, por favor. ¿Cuáles son esas evidencias, hermanos? Bueno, amados hermanos, la primera evidencia de nuestro amor por Dios, ¿sabe cuál es? Nuestra obediencia
a la palabra de Dios. Nuestra seguridad eterna se hace tangible en nuestro amor por Dios, y nuestro amor por Dios se hace visible en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Amados hermanos, esto es a lo que se refiere el autor cuando dice: Dios no es injusto por olvidar sus obras. Esas obras son obras de obediencia a la palabra de Dios. He aquí, mi amada iglesia, la prueba irrefutable de nuestra salvación. He aquí la prueba de que un cristiano no va a retroceder para perdición. Su amor por Dios, que se traduce en obediencia a la palabra de Dios. Tus obras, la manera en la que tú vives, testifica de tu amor por la gloria de Dios o de tu amor por la gloria de tu propio nombre. Tus obras testifican de tu amor por Dios o de tu amor por ti mismo. Y déjame decirte algo, hermano. Si usted es cristiano, escúchame bien porque quiero ser muy claro con esto. No importa cuán alto tú digas que tú amas a Dios. No importa cuán fuerte tú lo grites, ni cuántas veces lo repitas. Si tu vida no está marcada por una obediencia creciente a la palabra de Dios, tú realmente no amas a Dios. No estoy hablando de una obediencia perfecta. Estoy hablando de una obediencia continua, creciente, progresiva. Si tu vida no está marcada por ese deseo progresivo y esa capacidad progresiva de amar a Dios, de obedecer tu palabra, tú no amas a Dios realmente. Tu amor por Dios es un amor vano, es un amor de palabra. Si tu vida no está marcada por obediencia a la palabra de Dios, tú solamente has probado a Cristo, tú no has bebido de Él. Y por consiguiente, hoy tú necesitas volverte a Dios y pedirle: ten misericordia de mí. Y por tu gracia, dame un nuevo corazón, dame fe para creer y guíame al arrepentimiento. Amados hermanos, y esto es una verdad que no solamente no es mía. Esta no es mi interpretación de la Escritura. Esto es lo que la Escritura claramente dice. Rebelarse contra esta verdad es rebelarse en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Mira conmigo, 1 de Juan capítulo 5, verso 3 al 5. Let's go to our Bibles to 1 John chapter 5, verse 3 through 5. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano. Primera de Juan capítulo 5, verso 3 al 5. 1 John chapter 5, verse 3 to 5. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjate lo que dice el texto, hermano. En esto consiste el amor a Dios, de Dios. Que guardemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué cosa? Gravosos, o sea, no son pesados. En eso consiste el amor a Dios, hermano. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros vamos a amar a Dios, y ese amor a Dios se va a poner de manifiesto en nuestra obediencia a su palabra. Dice el texto, hermano: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El verdadero amor a Dios, la fe verdadera, siempre se va a traducir en obediencia a su palabra. Y la pregunta que debemos respondernos en esta mañana, al considerar el peligro de la apostasía, hermano, es este: ¿está tu vida marcada por la obediencia a la palabra de Dios?
Esto es una verdad que debe llamarnos a la examinación honesta de nuestras vidas. Ahora bien, nuestro amor por Dios no solamente se hace evidente en nuestra obediencia a su palabra. Nuestro amor por Dios también se hace evidente, ¿sabes qué? ¿En qué? En nuestro amor por los hermanos. Mira conmigo, hermano, Hebreos capítulo 6 nuevamente. Mira cómo termina el verso 10. Let's go back to Hebrews chapter 6, verse 10. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra. Y fíjate cómo dice, y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Amados hermanos, mira la manera en que el autor de los Hebreos escribe esto. Cómo estos hermanos, cómo el autor de los Hebreos sabía que estos hermanos amaban a Dios. Porque estos hermanos amaban a sus hermanos también, y ese amor se ponía manifiesto como sirviendo a sus hermanos. Oh, mi amada iglesia, muchas veces nosotros olvidamos esta gran verdad. El amor a Dios se hace visible en nuestro amor por la iglesia, en nuestro amor por nuestros hermanos. De otra manera, tú no tienes el medio de medir y de evaluar tu amor por Dios. Tú y yo no podemos amar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y no amar a la iglesia. No desear estar con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y esta es una verdad también que corre a través de toda la Escritura. Estos hermanos, mi amada iglesia, dice, el amor que habéis mostrado, ¿a quién? A vuestros hermanos, sirviéndoles y sirviéndoles aún. Estos hermanos, su amor por Dios los llevaba a servir a su iglesia a pesar de la persecución y el sufrimiento que estaban pasando. ¿Por qué ellos perseveraban en servir a su iglesia? ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Y su amor por Dios los llevaba, hermano, a amar a sus hermanos al punto de sacrificarse por ellos y servirles, aun cuando muchos de ellos habían apostatado de la fe. Eso solamente se hace cuando se ama a Dios. Mira, hermano, conmigo, no lo busques, apúntalo ahí, hermano, en tus notas. Yo te lo voy a leer, pero apunta ahí en tus notas, 1 de Juan, capítulo 4, verso 20. 1 John, chapter 4, verse 20. No lo leas, solamente yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Si alguno dice, escucha bien, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice el texto, hermano? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano? Y usted se pregunta, o usted se dirá, la hice, pastor, porque yo no aborrezco a mi hermano. Yo no tengo odio a nadie. Cuando nosotros pensamos en la palabra aborrecer, en nuestro contexto hispano, aborrecer a una persona, ¿qué es lo que es? Odiarla. Pero aquí no está hablando de odiar a tu hermano. Aborrecer a tu hermano es simplemente no amarlo lo suficiente como para servirle sacrificialmente. Cuando tú no eres capaz de servir sacrificialmente a tu hermano, tú estás aborreciendo a tu hermano. En medio de las dificultades, el cristiano inmaduro, ¿se acuerda cuando hablamos de la inmadurez espiritual? El cristiano inmaduro, ¿qué hace en medio de las dificultades? Cuando vienen tiempos difíciles, lo primero que suelta, ¿qué cosa es? Su compromiso con Cristo, su compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque
¿Sabe? Es lo primero que soltamos y muchas veces es lo único que soltamos, porque en nuestra vida, no importa lo que estemos viviendo, nuestras vidas siguen iguales. Nadie deja de trabajar porque tiene a alguien enfermo. Nadie deja de trabajar porque le duele la cabeza. Nadie deja de trabajar porque en Ucrania hay guerra. Nadie deja de trabajar porque la gasolina subió de precio. Nadie deja de trabajar porque tiene problemas. Todos nosotros trabajamos todos los días, ¿sí o no? Y no solamente eso, no importa los problemas que tengamos. Si tenemos la oportunidad de hacer overtime, hacemos overtime también. Pero lo primero que soltamos, ¿qué cosa es? Nuestra responsabilidad con Cristo. Pero el cristiano que ha bebido, el cristiano que crece en madurez, ¿qué hace, hermano? Persevera en su servicio al Señor. Nuestra seguridad de salvación reposa en ¿qué? Se hace visible en nuestro amor por Dios, que se traduce en obediencia a su palabra y en amor a sus hermanos. Hermano, y una vez más, esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura. Si tu vida no está marcada por obediencia a la palabra de Dios, tú no amas a Dios. Si tu vida no está marcada por amor a tus hermanos, a tu iglesia local, tú no amas a Dios. Hermanos, pastores como Juan, hoy, hermanos, no tuvieran iglesia que pastorear. Porque fíjate la palabra que le dice. Ustedes dicen que ustedes aman a Dios. El que ama dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Así tajantemente le dice. ¿Es qué cosa? Un mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que tú no ves y aborrecer a tu hermano que tú no ves? Sus amados hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo aquí en esta mañana. Yo solamente quiero que tú vayas a tu casa pensando en esto. ¿Podemos los cristianos tener seguridad de salvación? La respuesta es sí. Porque nuestra seguridad de salvación reposa ¿dónde? En la perfección del carácter de Dios. Dios es justo, siempre va a hacer lo que es correcto, Él siempre va a cumplir su promesa a su pueblo. ¿Podemos tener los cristianos seguridad de salvación? Sí, porque la seguridad de nuestra salvación se hace evidente, que se hace tangible, ¿en qué? En nuestro amor por Dios, el cual se traduce en amor, en obediencia a su palabra y en amor a sus hermanos. Y nuestro amor por nuestros hermanos se traduce en ¿qué? Servicio. Y quiero terminar esta noche diciéndote algo, o en esta mañana. Hermano, tu vida está marcada por amor a Dios, por obediencia a su palabra. Tu vida está marcada por amor sacrificial hacia tus hermanos, porque estas son las evidencias de una fe verdadera. Esas son la evidencia que te aseguran a ti que vamos a llegar hasta el fin. Si tu vida no está marcada por esto, hoy es un buen día para arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor. Y es por eso que quiero llamarte en esta mañana a que tú confíes en el carácter justo de Dios, que tú confíes en Dios. Pon tu confianza en Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tu pecado. Que Dios es justo para perdonar tu pecado y darte vida eterna. Vuélvete a Dios en esta mañana. Confía solamente en Él. Arrepiéntete para que tú seas salvo y goces de vida eterna. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy. Y quiero terminar hablando de la iglesia, hermano. Hermanos amados, yo quiero que tú lleves a tu casa en esta mañana las palabras del autor a los hebreos cuando él le dijo a estos hermanos: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Quiero animarte, mi amada iglesia,
acá en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, persevera en tu amor por Dios, persevera en tu amor por los hermanos. Dios no ignora nuestro trabajo por Él, porque Él es quien obra en nosotros nuestra obediencia y nuestro sacrificio por Él. Dios mira tu obediencia, Dios mira tu servicio, porque es la obra de su gracia en ti. Persevera, mi amada iglesia, en el Señor y disfruta de la seguridad que tenemos en Él. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a terminar en esta mañana cantando al Señor este canto: no soy yo, sino Cristo en mí. Eterna, me aferro
los ojos cerrados, hermano, quiero invitarte a que tú inclines tu rostro por un momento, mientras, hermano, terminamos en oración. Y quiero quiero que este tiempo tú reflexiones en tu vida, en tu caminar con el Señor. Hoy el Señor ha hablado en nuestras vidas. Y quiero animarte que ahí donde tú estás, tú le pidas al Señor: Señor, dame las gracias necesarias para poder crecer en mi amor por ti. Dame la gracia necesaria para poder crecer en obediencia a tu palabra y en amor hacia mis hermanos. Y si tú estás fuera de Cristo, y aun cuando llevas tiempo en la iglesia y escuchando el Evangelio, pídele a Dios en esta mañana: Señor, ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón. Dame fe verdadera para creer. Y guíame al arrepentimiento verdadero. No te vayas hoy de aquí sin arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Quiero, antes de orar, tomar este momento para hablarle directamente a los niños y a los adolescentes que están aquí en esta mañana. Es un lugar, ¿sabes?, escuchar la palabra de Dios y fallar en responder en obediencia a ella. Es una actitud muy peligrosa. Listen the word of God every week and failing and respond to the Lord with faith and repentance is a very dangerous place to be, because that can lead you to the hardness of your heart. Y si tú estás aquí, you are here today and you are feel of boringness, you don't want to be here, you don't like to be here, and even if you are here and you don't care about the word of God, we can understand that. And that's why I ask you, I plead with you, kid and teenager, come to Christ this morning. Repent of your sin. And as we pray this morning, ask the Lord, have mercy on me and give me a new heart. Today is the day of salvation for you, kids and teenagers. I plead with you, come to Christ this morning. Don't fail to respond in obedience to the word of God. Because the days will come that you will give account to the Lord for your life. And today you are without excuse. Come to Christ and repent of your sin. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas. Qué gran consuelo tenemos los cristianos, Señor, en que la seguridad de nuestra salvación reposa en la perfección de tu carácter. Te damos gracias, Señor, por esa verdad que tú nos has enseñado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque, Dios mío, tú has renovado nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo por medio de tu palabra. Y has llamado al arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Señor, en esta hora quiero rogarte en el nombre de Jesús, que tanto en los niños como en los adolescentes como en los adultos, tú prosperes tu palabra en esta mañana. Que tu palabra dé fruto para la gloria de tu nombre y la salvación de los que la han escuchado. Padre, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, te ruego que al ir a nuestros hogares, el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y consumador de nuestra fe, y la comunión del Espíritu Santo
la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.